Bienvenidos a todos. En unos minutos estamos comenzando con el seminario de ciberseguridad industrial. No se vayan. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo seminario del Centro de Industria X. Hoy para hablar de un tema que nos vienen pidiendo hace bastante tiempo, que tiene que ver con la ciberseguridad industrial. Les recuerdo que este seminario va a ser grabado para que lo puedan revivir cuando quieran, y también que vamos a tener una sección de preguntas y respuestas que especialistas de Accenture van a estar contestando durante todo el evento. Así que me gustaría presentar ahora a Sebastián Feldberg. Él va a ser el coanfitrión de todo este seminario. Él es líder de Industria X por Accenture para toda Latinoamérica. Buen día, Seba, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias, Laura, por la presentación. Muy bienvenidos a todos y todas a este seminario tan importante. Y un poco para introducir el tema, ¿no? Sabemos que estamos ahora vivenciando un aumento y una mayor conectividad, automatización de procesos más sofisticadas, ¿no? En nuestras industrias y nuestras empresas, que claramente esto continúa abriendo espacios más susceptibles a ciberataques, ¿no? Inclusive para que puede llevar en daños financieros, daños en nuestros activos, en nuestros equipos, problemas ambientales, inclusive algún riesgo físico para las personas, ¿no? Según un informe de Gartner, para los próximos años predice un impacto financiero de ciberataques que podría alcanzar a los 50.000 millones de dólares, ¿no? Entonces es por estos motivos que nos parece tan relevante conversar de este tema, empezar a tener más conciencia, pero no para frenarnos, sino todo lo contrario, para ver cómo la ciberseguridad por diseño nos habilita a continuar esta transformación digital industrial. Entonces, qué mejor que para hablar de este tema, y le doy una cálida bienvenida a nuestro orador, Samuel Linares. Él es líder global de ciberseguridad para Industria X, líder de ciberseguridad de tecnología de operación para Europa también. Tiene más de 25 años de experiencia en seguridad, integración de sistemas, proyectos multinacionales y multiculturales. Samuel ha estado impulsando el concepto de ciberseguridad industrial durante los últimos 14 años,
siendo reconocido como el experto iberoamericano clave en este área, y participó en el proyecto disertante y presidente y docente en más de 50 países del mundo. Samuel es fundador y exdirector del Centro de Ciberseguridad Industrial y fue tecnólogo líder senior de ciberseguridad industrial en el Booz Allen Hamilton. Así que, Samuel, muy bienvenida. Nos acompaña también Pablo Vaquero y Luis Inescal, con nuestros expertos que ayudarán con las respuestas. Te doy el pase. Adelante. Muchas gracias, Sebas, y buenos días. Muchas gracias, Laura, también. Muchas gracias por la invitación para poder participar en este seminario hoy. Y para mí me resulta muy familiar, porque aún recuerdo como si fuese ayer el primer curso de ciberseguridad industrial que impartimos en Argentina ya hace 10 años, quizás, ¿no? Entonces, dejadme un momentito que comparta mi pantalla. Como decía, lo que que vamos a intentar hacer durante esta mañana es, pues, vamos a decir, que darnos un paseo matutino o matinal por cómo ha evolucionado la ciberseguridad industrial durante los últimos años y, pues, cómo realmente las empresas, no importa el tamaño que tengamos, pues debemos de estar preparados. Y para ello, a mí me gusta empezar siempre con algo personal, ¿no? Y empiezo con esta foto. Esta foto es una foto mía, seguramente me reconocen por la cabeza, ¿no? En un lugar en el que había estado muchas veces, un lugar que conozco muy bien, un lugar que me permite estar tranquilo y donde por una vez en la vida casi con todos los parámetros controlados, ¿no? No se ven tiburones en el horizonte, no vemos los riesgos, los que hay los conocemos bien. Y esa es la situación que seguramente todos nosotros y todos ustedes teníamos hace hasta 3 años, ¿no? En el mundo industrial. Todos conocíamos bien nuestras operaciones, conocíamos bien nuestros procesos, incluso conocíamos bien nuestras tecnologías, los fabricantes, y obviamente teníamos objetivos de mejorar, ¿no? Siempre reducir costes, optimizar el proceso, pero esta situación, digamos, no voy a decir de calma, pero de control que teníamos hace unos años, pues ha cambiado. Sabemos que el panorama en nuestro entorno ha cambiado desde todos los parámetros posibles, ¿no? Sabemos que hemos vivido y estamos viendo una transformación tecnológica y todas las tecnologías de operación de planta han cambiado. Ya ahora tenemos tecnologías de la información, dispositivos tradicionales, computadoras en nuestras plantas. Utilizamos los mismos sistemas operativos. Además, cada vez tenemos más temas conectados. Recordamos seguramente hace muchos años cuando decíamos la planta está aislada y por tanto está segura. Eso sabemos también que hoy no es posible. Y por si fuese poco, también ha cambiado todo el entorno de amenazas. Cada vez estamos viendo más actividad maliciosa con el objetivo es precisamente la planta y el mundo industrial, ¿no? Con todo esto en torno, al final lo que está ocurriendo es que el camino hacia la convergencia IT y OT, es decir, corporativo y operacional, desde luego ha empezado ya hace tiempo y está ocurriendo, ¿no? Y lo que estamos viendo es que dentro de esta transformación digital de las compañías industriales, y aquí no importa que seamos una gran compañía industrial con plantas en muchos sitios del mundo o que seamos una pequeña compañía industrial con una planta en una región, ¿no? Al final, de una forma u otra, todos estaremos viendo cómo estamos siendo expuestos a estos cambios. Estamos viendo cómo aumenta la automatización y la digitalización de los activos, de las operaciones. Queremos aprovechar lo máximo de la transformación digital, ¿no? A raíz de ese uso de los dispositivos conectados, cada vez lo que estamos viendo una mayor hiperconectividad. Estamos trayendo cada vez más conexiones de todo tipo a la planta y al mundo industrial. Y desde luego conectando el ámbito IT con el ámbito OT, ¿no? Por si fuese poco, tenemos una mayor demanda en la gestión remota de los activos. ¿Qué les voy a contar después de esta desafortunada época del COVID, ¿no? Donde nos hemos visto obligados todos a tener que gestionar, trabajar de forma remota también en las plantas en algunos casos, ¿no? Y desde luego tenemos también el cambio o algo que hemos tenido durante mucho tiempo, la presión de los costos, ¿no? Y tenemos que siempre optimizar, incrementar las ganancias y incrementar y maximizar el retorno a las inversiones, ¿no? Con todo esto, por si fuese poco, además tenemos una mayor presión regulatoria, porque como vamos a ver a continuación, pues dado que el ámbito ciber y en el mundo industrial, en muchos casos, está relacionado con las infraestructuras críticas y los servicios esenciales de unos países, pues tenemos una mayor presión regulatoria desde el punto de vista de leyes que tenemos que cumplir que incluyen requisitos de ciberseguridad. Como decía y anticipaba, el entorno de amenazas también ha evolucionado.
y es que estamos viendo cada vez, y lo comentaba Sebas precisamente, lo adelantaba en la introducción, estamos viendo cada vez más incidentes, no solo, digamos, fortuitos, sino dirigidos, ¿no? Y aquí simplemente tengo reflejado algunos muy conocidos, como el de Norsk Hydro, ¿no? Con un impacto en las operaciones de este gran gigante noruego del aluminio de entre 65 y 75 millones de dólares, o otros realmente también muy importantes, como el Colonial Pipeline, con un impacto muy importante en toda la parte de distribución en un país, ¿no? No quiero entrar en detalles de estos incidentes, lo que quiero compartir es que esto está ocurriendo. Y en el momento de conflicto geopolítico internacional que estamos viviendo, desde luego el ámbito ciber es un ámbito más dentro del conflicto. Y por tanto, estamos viendo con inteligencia de amenazas que cada vez hay más actividad. Y nosotros o ustedes, como parte de ese entorno industrial, somos un blanco, somos un objetivo en muchos casos, ¿vale? Y desde luego es algo que debemos tener muy en cuenta, ¿no? Porque a veces podemos ser una gran organización, una infraestructura crítica, entonces seremos un objetivo directo, pero a veces podremos ser un daño colateral, voy a decir, ¿no? Entonces, simplemente tener en cuenta que no es únicamente objetivo de robo de información y confidencialidad. Este tipo de incidentes van enfocados también a la resiliencia, al impacto, a la disrupción, a parar el proceso e incluso a destruirlo en algunos casos. Y la forma de protegerse respecto a este tipo de amenazas, desde luego, es muy distinta de cómo nos podemos proteger ante otras que solo buscan el robo de información, ¿no? Como adelantaba también antes, en la parte de regulación es muy importante y hay un incremento y en la presión regulatoria, no importa dónde miremos en el mundo. Muchas de estas compañías industriales son infraestructuras críticas, son infraestructuras que proporcionan servicios esenciales para el país, el agua, la electricidad, el transporte, y por tanto, todos los gobiernos o la gran mayoría de los estados han desarrollado regulaciones para establecer al menos una línea base de protección en este tipo de infraestructuras. Y estas regulaciones incluyen, habitualmente o siempre, requisitos específicos de ciberseguridad. Si por esto fuese poco, además estamos expuestos, o digamos, podemos aprovechar numerosos estándares globales de ciberseguridad, ¿no? Más técnicos, otros más generales, y al final nos vemos expuestos digamos, como cliente, digamos, o como usuario, a una cantidad de requisitos que no sabemos muy bien cómo gestionar. Tenemos los requisitos de esta ley que nos ponen por aquí de protección de datos, o los requisitos de esta otra que tenemos que proteger determinados sistemas de nuestro proceso industrial. Y además nos está diciendo nuestros expertos que tenemos que seguir el estándar IEC 62443 que nos obliga a hacer determinados cambios en nuestras plantas. Pero es que además nuestra parte de seguridad corporativa nos dice deberíamos estar utilizando el Cybersecurity Framework de NIST, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar todo esto? Pues es lo que intentaremos compartir ahora durante la mañana, ¿no? Estamos viendo numerosos desafíos y seguramente todos ustedes los están viviendo, ¿no? Y yo siempre digo que debemos pasar y convertir los desafíos en oportunidades, ¿no? Desde luego, el primero que pueden ver en esta pantalla, el costo de la eficiencia. Esto sí no es nada nuevo. Todos lo hemos vivido y lo seguimos viendo, ¿no? Reducción de costos y mejora de la eficiencia. Pero si a esto le unimos las nuevas iniciativas de ciberseguridad, tenemos que ver cómo esas nuevas iniciativas de seguridad, esas tecnologías, esas soluciones, también contribuyen a reducir el costo y incrementar la eficiencia. Es decir, no que sea al revés. También estamos viendo en el mercado, y eso es algo que ocurre a nivel global, ¿no?, que hay una escasez enorme de recursos, de expertos en seguridad, de profesionales de la ciberseguridad. En general, y si hacemos foco en la ciberseguridad industrial, aún más, ¿no? Porque realmente es una comunidad muy pequeña. Y esto de la ciberseguridad industrial, decía que el primer curso que impartimos, que se impartió en Argentina, tuve la suerte de darlo con el Centro de Ciberseguridad Industrial hace ya 10 años, pero estamos hablando de 10 años, no estamos hablando de una práctica que lleve a lo mejor 50 o 60 años, como puede ser otros ámbitos de nuestro mercado, ¿no? Entonces, aún nos queda mucho que avanzar y desde luego la parte de personas y la fuerza de trabajo es clave.
Además, como bien saben, estamos expuestos a ambientes complejos, a entornos complejos, porque por una parte estamos hablando que llega toda la hiperconectividad, la Internet de las cosas, la Internet industrial de las cosas, queremos traer la transformación digital a nuestras plantas, pero por otra, todos sabemos que tenemos plantas que llevan ahí funcionando 30 años y muchos con tecnología muy antigua, que en ningún caso contemplaba la seguridad como un requisito. ¿Cómo vivir con estos dos paradigmas o paradojas, ¿no? Sistemas que no tienen nada de seguridad y a la vez estamos incorporando lo último de lo último. Pues nuevos retos que tenemos que también aprovechar, ¿no? Esto viene también de la mano de la conectividad que adelantaba antes, ¿no? La Internet de las cosas, el aprovechar todo el entorno del cloud es clave en el nuevo mundo industrial. No importa el tamaño que tengamos en nuestra compañía. De hecho, a veces cuando somos más que pequeños podemos tener mayores beneficios de la utilización del cloud. Pero siempre teniendo aquí como Pepito Grillo en nuestra consideración de ciberseguridad en todo lo que hagamos. Como decía, las regulaciones, no importa que estemos hablando de infraestructuras críticas, de protección de datos, de directivas, al final tenemos que cumplir con la ley y, por tanto, tenemos que cumplir con determinados requisitos de ciberseguridad. Y como comentaba, la parte de vulnerabilidades, cuantos más sistemas tengamos y mayor tecnología, pues mayor potencialidad en el ámbito de las vulnerabilidades tenemos. Si esto unimos además a lo que hablábamos de los sistemas legacy, los sistemas antiguos, pues la realidad es que tendremos que vivir con sistemas vulnerables por mucho tiempo, con lo cual tenemos que ser capaces de gestionar estos sistemas vulnerables con el panorama de amenazas que tenemos, ¿no? Y lo último, pero no por ello menos importante, la cultura. Cuando hablamos de IT, de la parte corporativa, de la parte de operaciones, estamos hablando de distintos entornos donde las personas, y eso es lo importante, o lo más importante, las personas tienen distintas culturas, ¿no? Vienen de distintos caminos, distintos backgrounds. Y por tanto, esto es algo muy importante, porque muchas veces al venir de distintos entornos, digamos, no hay un buen entendimiento, porque alguien viene con la experiencia del mundo de tecnologías de la información o de la seguridad, pero no conoce el mundo industrial, o al revés, alguien viene desde la parte de operaciones, de automatización, de la ingeniería, no conoce la parte de ciberseguridad o IT, y por tanto es clave el poder avanzar y digamos, entender, habrá un lenguaje común, ¿no? Como decía, tenemos que pasar de retos a oportunidades, y ahora de oportunidades comparto con ustedes algunas tendencias que estamos viendo, ¿no? Durante los últimos años con todos estos cambios. Definitivamente un cambio cultural, ¿vale? Generalmente se empezó con la ciberseguridad hablando de cumplimiento, ¿vale? Como todos sabemos, y latinos que somos, cumplimiento habitualmente se traduce por cumplo y miento. Es decir, muchas veces empezó con la seguridad, con la aproximación de voy a cumplir la auditoría, hago aquí un check y me olvido. Esto ya no es viable y de hecho se ha dejado atrás o debería dejarse atrás. Y lo que estamos moviéndonos es una cultura basada en riesgo, donde debemos y se está embebiendo la seguridad en el ADN de la organización, de las tecnologías, de todo lo que hagamos. Pasar de una cultura de la seguridad basada en el cumplimiento a basarla en el riesgo, en la gestión del riesgo, ¿no? Por otra parte, según avanzamos, y decía el panorama cambiante de la primera slide, ¿no? El entorno cambiante no es solo la parte tecnológica, también es la organización. Y ahora estaba hablando antes precisamente de la cultura, de IT, OT. Es necesario explorar y desde luego adaptar los modelos operativos y las organizaciones y por tanto los organigramas a la nueva realidad. Porque ahora estamos hablando de riesgo, estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando de entornos IT, de entornos OT, de distintos negocios probablemente. Y por tanto ese modelo de gobierno, de gobernanza, tiene que ser adaptado y evolucionado. Y lo estamos viendo, digamos, como una tendencia en prácticamente todas las organizaciones. Adelantaba el ir más allá del cumplimiento, es decir, el cumplimiento de la ley, yo no voy a decir nunca que no se deba cumplir la ley, pero debe ser siempre la línea base, el comienzo del camino, no el final del mismo. Empezamos el cumplimiento y a partir de ahí lo que tenemos es que evolucionar y avanzar, siempre mirando a reducción de riesgo y a contribución de valor real al negocio, ¿vale? Otra tendencia que está muy unida, la de gestión de activos con la de visibilidad, es algo que estamos viendo muchísimo en el mercado. Y es que hay una carencia importantísima de la gestión de activos, ¿no? Del asset management. Y viene muy de la mano de la siguiente de visibilidad, porque afortunadamente a día de hoy estamos en una situación mucho más, digamos,
positiva de la que estábamos hace unos años, porque existen soluciones ya, tecnologías, que nos permiten, por una parte, darnos visibilidad de lo que tenemos en el mundo industrial, en nuestra planta industrial, desde el punto de vista de gestión de activos, pero también darnos visibilidad desde el punto de vista de ciberseguridad y de detección de anomalías. Algo que ocurre mucho en las organizaciones es que a día de hoy hay muchas organizaciones que aún están ciegos en cuanto a ciberseguridad de lo que está pasando en su proceso industrial. Esta es una tendencia que estamos viendo cada vez más. Incrementar la visibilidad desde el punto de vista ciber del entorno industrial. Y desde luego, y esto es un mensaje muy importante, esto beneficia no solo desde el punto de vista de detección de anomalías, de monitorización, etcétera, pero trae valor real a las operaciones, al ingeniero de planta, porque le complementa o en algunos casos le construye digamos, un inventario, una gestión de activos que es muy base para todo, ¿no? Nunca, como siempre decimos, no podemos proteger lo que no sabemos que tenemos, ¿vale? Después, otra tendencia que quería mencionar, y seguramente es obvia, es la parte de la nube, el cloud, el edge. Y es que cada vez queremos aprovechar y obtener más datos de nuestros procesos industriales. Y para ello, pues estamos empezando a utilizar Internet de las cosas, dispositivos industriales de Internet de las cosas. Queremos aprovechar todas las capacidades de la nube, del cloud, todas las capacidades de edge. Y esto está genial. Pero lo que tenemos que hacer es adaptar y evolucionar nuestras arquitecturas para que soporten esto. La nube, el cloud, no es ni buena ni mala. Es probablemente necesaria y lo va a ser en el futuro. Lo que es seguro es que tenemos que considerar siempre los aspectos de seguridad desde el principio, ¿vale? Y los dos últimos puntos y tendencias que estamos viendo, obviamente, es que seguramente es una evolución natural del primero que os decía de visibilidad y detección de anomalías, es la seguridad gestionada, ¿no? La monitorización, puesto que muchas organizaciones tienen falta de personal y para la gestión y monitorización de sus sistemas, también en el mundo T, estamos viendo un incremento de tendencia en la parte de seguridad gestionada, en servicios gestionados de ciberseguridad y, desde luego, en estar preparados para si algo ocurre esta mañana, esta tarde. Es decir, las capacidades de respuesta a incidentes y digamos, de caza de amenazas o threat hunting, como se suele decir en inglés. ¿Vale? Otra tendencia, otro parámetro más de cambio que hemos visto, pues la parte de cómo evoluciona el software malicioso, ¿vale? El malware y el ransomware ha llegado al mundo industrial, ¿vale? Es algo que hace unos años no lo veíamos, pero realmente los actores maliciosos pues han descubierto que en el mundo industrial, en el proceso industrial, un entorno muy ideal, porque si lo secuestran pueden pedir grandes cantidades de dinero para utilizar este tipo de malware, ¿no? de software malicioso. Y empezamos viendo, pues, digamos, malwares menos evolucionados, muy automatizado, no dirigido, oportunista, es decir, intentando atacar a todo, y el software malicioso, voy a llamarle tonto, ¿no? Sin ninguna capacidad de conexión con un entorno central. Estamos empezando a ver ahora ransomware mucho más dirigido y que básicamente lo que hace es secuestrar los activos digitales, de forma que después, a raíz de ese secuestro, nos piden obviamente el rescate, ¿no? el dinero. Y la verdad es que estamos viendo una oleada masiva de ransomware en general y en el mundo industrial. Y lo que estamos viendo cómo evoluciona y que está viniendo, pues precisamente es un ransomware mucho más avanzado, más automatizado, y que en este caso lo que hace es no solo secuestrar el activo digital, es decir, el sistema, la aplicación, sino el proceso industrial. Y eso puede tener grandes impactos, como sabemos, ¿no? Entonces, con todo esto, desde luego, lo que seguramente nos preocuparía o estaremos pensando, digo, pues vaya como está empezando aquí Samuel la mañana, ¿no? Muy positivo. Nuevas tendencias, nuevos retos, más regulaciones, un entorno de amenazas mucho más avanzado, y por si fuera poco, nosotros estamos en medio, que es lo que estoy representando aquí. Es decir, no estamos solos en el mundo. Nosotros somos parte de una cadena de suministro. Tenemos proveedores y tenemos clientes. Y eso quiere decir que no es suficiente incluso que nosotros mismos avancemos en la protección de nuestro entorno, sino que tenemos que trabajar de forma conjunta como un ecosistema para que la seguridad que va hacia nuestros clientes, de forma muy simplificada, pero también la que nos dan nuestros proveedores, esté asegurada. Esto es un trabajo de equipo. Y esto es importante porque, como digo, no importa
seguros y cuánta inversión nosotros dediquemos a esto, si después uno de nuestros proveedores no tiene unas medidas de seguridad adecuadas y nos da un servicio o un producto que es vulnerable, digamos que todo esto no habrá servido para nada, o al menos para muy poco. Entonces, es muy importante tener esto en la parte de atrás de nuestra cabeza siempre, ¿no? Que somos parte de una cadena, que somos parte de un ecosistema y que desde luego para avanzar en este camino de la ciberseguridad y la ciberseguridad industrial tenemos que trabajar de forma conjunta, ¿no? Y aquí es donde quiero lanzar un mensaje claro, ¿vale? Igual que no estamos solos en el mundo y somos parte de un ecosistema, la ciberseguridad ya no es algo que puede tocarse de forma independiente. La ciberseguridad, y la ciberseguridad industrial en este caso, es un aspecto clave y un parámetro clave e integral de la resiliencia de nuestro negocio y la resiliencia de nuestro proceso industrial. De igual forma que tratamos la parte de seguridad laboral, medioambiental, el safety, ¿no? Y otros parámetros clave de nuestro negocio y los gestionamos, la ciberseguridad ahora es uno más, es una pata más de la silla de la protección, de la resiliencia. Y un mensaje que me gustaría lanzar ya también en este momento es que debemos considerar la ciberseguridad no solo desde el punto de vista de reducción de riesgos, sino que es absolutamente clave, pero también de contribución de valor real al negocio. Y elaboraré este mensaje un poquito más en las siguientes slides, ¿vale? Decimos que la ciberseguridad es un camino y decimos que es parte de la resiliencia. Y esta slide, además en inglés, bastante completa, no voy a ir por toda ella, pero lo que representa es precisamente eso. Es decir, la ciberseguridad industrial es un camino. Y hay un camino, no hay un camino único. Nosotros tenemos que definirlo. No es lo mismo que seamos un taller con un pequeño proceso industrial en una región, en Buenos Aires, que seamos una empresa eléctrica que además tiene subestaciones, distribución, generación de energía renovable y no solo en un país, sino de forma global, ¿no? Cada uno de nosotros tendrá un camino similar a este que tendrá que definir y adaptar. Pero lo que es importante es que no importa que nosotros tengamos ahora presupuesto para hacer alguno de estos puntitos aquí o aquí o aquí, lo que tenemos que tener siempre clara es esa visión, conocer que tenemos que avanzar, ¿no? Y empezar siempre por lo básico, ¿vale? Porque aquí no se trata de estar impresionado por el síndrome del objeto brillante, ¿no? Siempre lo último, ¿no? Vamos a implementar soluciones de Machine Learning, de Artificial Intelligence y todos los palabras, voy a llamarle, que estamos utilizando. Empecemos por lo básico. ¿Tenemos un backup? ¿Tenemos un inventario de activos? ¿Cómo lo estamos haciendo? Tenemos que ser brillantes en lo más básico siempre. Luego, según avancemos por el camino, iremos, digamos, progresando, ¿no? Y complementando. Pero empecemos siempre por lo básico. Lo básico, es decir, estamos haciendo backups. ¿Qué ocurriría si esta tarde tengo un incidente? ¿Cómo me recupero? ¿Lo detectaría? ¿Sería capaz de recuperarme? ¿Tengo backups para hacerlo? ¿Conozco qué sistemas tengo y qué activos tengo? Cosas tan sencillas, pero a la vez complejas, son clave. Y por tanto, simplemente con esta slide lo que quiero compartir es que es un camino. Y es un camino que, de forma general, los estándares, buenas prácticas, la experiencia nos lo marca, pero al final yo no me puedo meter en un traje de alguien muy delgadito, porque desgraciadamente o no desgraciadamente no lo soy. Tenemos que adaptar el traje a nuestro cuerpo. Tenemos que adaptar el camino a la realidad de nuestro proceso industrial, a la realidad de nuestro negocio, nuestra empresa, nuestro entorno y nuestro país también. No es lo mismo tener una misma compañía industrial en un país que en otro, por muchas cosas, por el entorno económico, por el entorno social, por el entorno de amenazas también, ¿vale? Entonces, tengamos siempre en cuenta este tema de la ciberseguridad. Y tengamos en cuenta siempre también que tenemos que pensar a escala. Y cuando hablamos de proceso industrial y de ciberseguridad industrial, esto es muy importante. Cuando estamos hablando de grandes compañías, desde luego es clave, porque no es lo mismo hacer mapas de ruta, hacer evaluaciones o auditorías, estrategias, pruebas de concepto, desarrollos, que después mover todo eso a escala. No es lo mismo hacerlo en un pequeño taller o en un pequeño proceso industrial que hacerlo en 300 plantas a nivel global y en todo el mundo, ¿no?
Y cada uno de nosotros tenemos una escala, no importa que seamos una empresa pequeñita, porque también podemos decir, no es lo mismo operar una solución de seguridad, a lo mejor podemos ser una empresa de 20 personas, ¿no? Lo que no tiene sentido es que vamos a hacer y montar el mejor programa de ciberseguridad, las mejores soluciones, para que después necesitemos un ejército para operar la seguridad. Es decir, no tendría sentido tener una empresa de 20 personas con otras 20 operando la seguridad. Es decir, tenemos que tener todos estos parámetros de la escala y sobre todo de la sostenibilidad de nuestras operaciones, de ciberseguridad también, en nuestra mente, ¿vale? Menuda mañana que les estoy dando, ¿no? De momento no estoy siendo muy positivo, pero ahora empezaré a ser positivo. La verdad es que así es como muchos de nosotros nos encontramos cada mañana, ¿no? Y dices, bueno, tengo que mejorar nuestras eficiencias, disminuir los costes, desbloquear valor y a la vez ahora tenemos que protegerse, ¿vale? Desde luego, tenemos que estar preparados para el futuro y el futuro empieza ya, ¿no? Y por eso quiero dar algunos mensajes claros y además muy positivos. En el pasado la ciberseguridad siempre era un tema tecnológico. Y estoy hablando desde Accenture, que somos una empresa tecnológica. Y lo que digo aquí es que la tecnología no importa, no es la parte más complicada. Cuando hablamos de ciberseguridad, el riesgo es lo que importa. Y es clave conocer, y para alinearnos para el futuro, para ese mensaje que daba al principio de nuestra misión es la resiliencia de todo el ecosistema, empezando por nosotros mismos, es clave la colaboración. Ya no podemos tener distintas agendas, no podemos tener grupos independientes que no estén compartiendo información y experiencias. La colaboración es clave. Tenemos que alinear nuestros equipos, las capacidades y toda la estructura de la organización para contribuir con valor real al negocio. Valor real al negocio. Para cada solución, para cada producto, para cada iniciativa de ciberseguridad que hagamos en el mundo industrial y en todas, por favor, no miremos únicamente a reducir riesgo, que desde luego es muy importante, sino a contribuir con valor real al negocio. Pensemos esa solución, no me importa, puede ser un antivirus o puede ser una gran iniciativa, un programa de ciberseguridad de varios millones de dólares. No importa el tamaño, en este caso. Tenemos que pensar cómo cada de esas iniciativas contribuye a los KPIs, a los indicadores de negocio, contribuye a nuestra misión estratégica como organización y lo que queremos mejorar en el mundo de operaciones. Es decir, la ciberseguridad ya no es algo independiente, no es únicamente reducción de riesgos, es contribución real de valor. Y hablaba de la parte de escala, ¿no? Tenemos que pensar en nuestro contexto. Hablaba de la empresa de 20 personas con otras 20 para seguridad, ningún sentido. Hay que darle sentido y construir nuestro propio camino y adaptar nuestro propio traje. Tenemos que dimensionar los procesos, dimensionar las soluciones y dimensionar también la aproximación de acuerdo a nuestro entorno y a escala. Y desde luego, como estamos viendo, el entorno de la ciberseguridad es un entorno muy cambiante. Por tanto, tenemos que ser ágiles. No podemos pensar de, bueno, defino esto para los siguientes 5 años y no lo revisito. Lo más probable es que algo ocurra, como está ocurriendo en el entorno, que nos obligue a adaptar, cambiar ese camino que habíamos marcado, ¿no? Y desde luego buscar beneficios y basar lo que se llama confianza cero para las nuevas arquitecturas. Es decir, tengamos siempre, y voy lanzando mensajes clave, ¿no? Ciberseguridad, primero, no es algo independiente, es parte de la resiliencia. Segundo, tengamos siempre claro este concepto de a escala, que no únicamente además reduzca riesgos, sino contribuya con valor, ¿no? Y desde luego, tiene que ser parte de nuestro ADN, desde el punto de vista de procesos, de personas, de tecnologías. Tenemos que cambiar y estamos cambiando el mundo y tenemos que hacerlo de forma segura. Y esto no lo digo yo solo. Esta slide y este contenido que pueden ver ahora mismo en la pantalla es precisamente un resumen de un informe en el que he tenido la oportunidad de participar con el World Economic Forum, donde lo que está es asesorando, dándole unas recomendaciones a los consejos de dirección, a los ejecutivos de las empresas eléctricas, de cómo abordar esto. Y están diciendo básicamente lo mismo, la ciberresiliencia, ¿no? Tenemos que tenerlo como parte de la agenda, ¿no? Y este es una especie de camino muy simplificado que presentábamos ahí con el World Economic Forum, ¿no? Donde primero se ejerce una supervisión efectiva del riesgo, ¿vale? El riesgo ciber y la resiliencia en la empresa, creando después un gobierno organizacional adecuado. Casi todas sobre todo las grandes compañías han hecho estas dos cosas, no siempre las pequeñas. Y el siguiente es evaluar y priorizar la gestión del ciberriesgo, del riesgo de ciberseguridad. Casi todas las compañías están ahora en este momento, ¿no? Evaluando.
porque lo que viene a continuación, obviamente, es ya construir y apoyar la ciberresiliencia sistémica en nuestra organización y continuar en ese camino, ¿no? Algunos mensajes clave aquí que me gustaría recalcar. Por una parte, integrar los riesgos ciber en los riesgos de la organización. Esto es como un double click o un zoom in al mensaje anterior que decía que la ciberseguridad tiene que contribuir con valor. Y por tanto, los riesgos de ciberseguridad tienen que estar totalmente integrados dentro de los riesgos de la organización, ¿vale? Eso es muy clave. No hay riesgos IT, no hay riesgos OT, hay riesgos. Y no hay riesgos de ciberseguridad o riesgos de otra cosa. Hay riesgos que impactan nuestra organización, ¿no? Por otra parte, el otro mensaje que va también de la mano de la colaboración es construir puentes y mejorar la comunicación entre, en general, el negocio, y le llamemos los CEOs o los directores generales, etcétera, y la seguridad, ¿no? Y yo añadiría aquí, y las operaciones. Es decir, tenemos que incrementar la comunicación con todos los, digamos, los participantes del ecosistema, internos y externos. Y desde luego, mirar a la resiliencia. No miremos a la ciberseguridad como algo únicamente técnico, miremoslo como una parte integral de nuestro negocio y de nuestro proceso industrial. La parte buena es que estamos evolucionando y todos ustedes están seguramente de una forma u otra avanzando por ese camino de la transformación digital. La ciberseguridad industrial, la seguridad, es un habilitador de esa transformación digital. Es un habilitador porque nos permite que los nuevos casos de uso estén sustentados sobre un entorno estable y seguro. Es decir, cuando estemos empezando, lo hablaba antes, ¿no? En la Internet de las cosas, el Edge, me voy al cloud, no, ¿cómo hago esta aproximación? La seguridad nos va a ayudar, va a ser un habilitador a desarrollar nuevos casos de uso que nos permitan evolucionar, ¿no? Además, por supuesto, aumenta la confianza, porque si gestionamos, por ejemplo, privacidad, datos personales, etcétera, el darle confianza a nuestros clientes y a nuestros partners en el ecosistema va a ser clave. Y desde luego nos permite incrementar la visibilidad que decía antes, ¿no? Pues de forma que tengamos visibilidad de lo que está ocurriendo en nuestro entorno a medida que vamos. No hay una opción, ya no existe opción de estar ciego o ciega de lo que está ocurriendo en nuestra planta desde el punto de vista de ciberseguridad. Esto tiene que ser algo clave que incorporemos y que nos va a ayudar precisamente a evolucionar en esa parte de transformación digital. Y por supuesto, lo que nos va a ayudar es a reducir precisamente las interrupciones no planificadas y por tanto debería contribuir, como decía, con valor real a esos indicadores que tenemos de operaciones. Y cada uno de ustedes tendrán distintos indicadores. Hagamos el ejercicio para cada iniciativa de ciberseguridad, evaluar, vuelvo a repetirlo, no solo cómo disminuye el riesgo y lo mitiga, sino también cómo cada una de esas iniciativas contribuye con valor a cada uno de esos indicadores de operaciones de negocio. De esa forma, nos aseguraremos que lo que implementamos de seguridad tenga un valor y una contribución, valor real al negocio y no siempre sea visto como un coste, como algo que tenemos que hacer porque nos obliga la regulación o el cumplimiento. Es decir, es parte integral de nuestro negocio. ¿De acuerdo? Vamos ya, y me voy avanzando hacia el final de la presentación, y vamos a pensar ahora juntos, ¿no? Pues, ¿qué es lo que viene? O que en realidad, no tanto en el futuro, sino en el futuro en el que ya estamos, ¿no? Y lo que tengo a continuación en esta slide y la siguiente es simplemente algunos ejemplos, ¿no? Cómo estamos reimaginando el mundo industrial. Y aquí lo que estamos presentando es precisamente a través de todo el ciclo de vida de ingeniería, de compras, construcción, producción, operación, que veremos a continuación, simplemente algunos casos de usos, cosas que estamos viendo que evoluciona, que estamos viendo evolucionar en nuestro entorno industrial. No importa que empecemos con la parte de ingeniería y diseño, con diseño colaborativo, en 3D, modelado de procesos, el gemelo digital, el digital twin, ¿no? Que todos sabemos que trae tantos beneficios, ¿no? Todo esto se basa precisamente sobre entornos que deben de ser seguros y donde la seguridad es un habilitador de todo esto, ¿no? Si seguimos avanzando hacia la parte de construcción, toda la parte de los cobots, del trabajador conectado, toda la parte, digamos, de la gestión y cómo pasamos el gemelo digital, digamos, del diseño precisamente a la operación, la parte de robots autónomos, de la construcción conectada, todo este ámbito
que a lo mejor en muchos casos puede aparecernos como futuro, en realidad nosotros mismos, por ejemplo, Accenture, estamos trabajando con nuestros clientes en cada una de estas cosas. Y cada uno de estos puntos tiene un ángulo de seguridad que es clave. No podemos avanzar en este camino de la transformación digital de nuestra industria sin considerar la seguridad como algo, digamos, fundacional de todo lo que hacemos, ¿no? Y continúo con más ejemplos, ¿no? Con producción y operaciones, toda la parte de los sistemas ciberfísicos, toda la parte de los vehículos conectados, los vehículos que se conducen solos, ¿no? La parte de inspección y mantenimiento, cómo aprovechar toda la parte de mantenimiento predictivo con la parte de robots autónomos y cómo utilizar el gemelo digital para hacer simulaciones. ¿Y por qué no utilizar el gemelo digital también en la parte de ciberseguridad? Cómo asegurarnos la identidad digital, el acceso remoto de nuestros proveedores. Al final, vuelvo a decir lo mismo, todo esto, hay una capa que es la de ciberseguridad, que es clave, es absolutamente clave. Y aquí el mensaje es muy sencillo, esto al final es un ciclo de vida. El mensaje es tan sencillo que cuanto primero, mejor, cuanto primero, más barato, cuanto primero, más fácil. Si esperamos, y hay numerosos estudios demostrando esto, si esperamos a intentar incluir la seguridad más adelante en el ciclo de vida, es mucho más caro, es mucho más complicado e incorpora costes adicionales que en muchos casos pues, son incluso inabordables. Entonces, simplemente para dar algunos ejemplos, ¿no? de todos, de lo que viene y lo que estamos también viendo ya hoy en día, ¿no? Al final, los datos es clave, es el nuevo oro, el nuevo petróleo, ¿no? Y lo que queremos es tener cuanta más información y datos de nuestros procesos, de nuestra planta. Por eso te estamos incorporando sensores adicionales, visualización de datos, queremos obtener todos esos datos y concentrarlos y tratarlos con una plataforma que muchas veces va en el Edge, ¿no? Que además luego le conectemos a una plataforma cloud que nos permita precisamente analizar de forma masiva toda esa información, pero es que además también queremos integrar toda esta parte operacional con nuestro ERP, con nuestro sistema de gestión de la compañía, para poder después también hacer mantenimiento predictivo, para poder, digamos, planificar nuestra producción y desde luego sacar toda la ventaja de los trabajadores conectados, ¿no? Todo esto al final es una cantidad masiva de datos. La única forma que poder avanzar en este nuevo entorno del mundo industrial, con estas torres de control que gestione todo esto, es precisamente incluyendo la seguridad en todo el ámbito. No importa que hablemos de arquitecturas, donde podemos empezar a hablar de segregaciones, digamos, del entorno ciberfísico, de DMZs, no quiero entrar en muchos temas técnicos, pero básicamente en segregar en distintas zonas nuestra planta, de forma que sea segura y podamos evolucionar la misma para aprovechar todas las capacidades de la Internet de las cosas, de la Internet industrial de las cosas, del Edge y desde luego de la nube, ¿no? Entonces, el mensaje aquí, el mismo que antes, no hay una seguridad independiente, hay una seguridad integrada en cada una de las cosas, en cada uno de los puntos que nosotros tenemos que abordar y que queremos avanzar en este ámbito. Y ya voy acabando. Y quería compartir pues algunos factores críticos que veo que son de éxito, ¿no? Para avanzar en este ámbito de la ciberseguridad industrial, de la ciberseguridad en general y de la industrial en específico. Lo primero, el compromiso del ejecutivo, ¿no? Es clave que haya un compromiso ejecutivo con la cultura de la resiliencia y, como recordamos, la seguridad es parte de la resiliencia, ¿vale? Esto, a día de hoy, desde luego hemos avanzado muchísimo porque la ciberseguridad es un tema que está en la agenda de todos los comités de dirección, de todos los CEOs, de todos los directores generales. Y por tanto, lo que se trata es de transformar y traducir eso en realidad, en un compromiso real hacia la resiliencia. Por supuesto, confiar y empoderar a nuestros equipos. Al final, la ciberseguridad es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros tenemos una acción, digamos, cierta responsabilidad que tenemos que avanzar, ¿no? Y que tenemos que ser responsables de la misma. Tenemos que ser capaces de evolucionar y desarrollar nuestra fuerza de trabajo. Comentaba antes, al principio de la presentación, que precisamente uno de los retos que tenemos es la carencia de profesionales en todo el mundo. No tenemos suficientes personas para llevar a cabo todo el trabajo que tenemos que hacer. Por tanto, tenemos que evolucionar nuestra fuerza de trabajo y desarrollar nuevas habilidades de ciberseguridad en algunos de nuestros equipos. Colaborar. Colaboración continua. No hay forma
de avanzar en esto si no somos colaborados y desde luego aprender mientras caminamos, aprender en el camino, recuerden ese camino. Y es totalmente válido equivocarse y caerse. Hay que intentar caerse lo menos posible, pero desde luego tenemos que tener siempre esas lecciones aprendidas. La parte buena es que cuanto más colaboremos, más nos relacionemos con el resto del ecosistema, podremos aprender de todas esas lecciones aprendidas, para la redundancia, del resto de players, ¿no? Precisamente esto es algo que los estándares, las buenas prácticas y desde luego la experiencia, ¿no?, trae con ello, ¿no? Foco incesante en el valor. Creo que se ha notado en mi presentación. La ciberseguridad tiene que contribuir con valor real al negocio. No es solo reducir riesgos, ya no sirve únicamente con reducir riesgos. Veamos cómo cada una de las iniciativas contribuye con valor y desde luego, recuerden lo que decía de ser sostenible. No queremos tener un ejército de personas para operar nuestras operaciones de seguridad. Tenemos que optimizar nuestros recursos y, por tanto, invertir en automatización de los procesos de seguridad para que sea sostenible, para que nosotros podamos avanzar en ese camino y que el ámbito de seguridad sea sostenible, ¿no? Desde el punto de vista de pruebas y de nuevas iniciativas, como estamos viendo, estamos expuestos a nuevos cambios, a nuevos casos de uso, a nuevas tecnologías. Probemos temprano y frecuentemente. Es decir, no esperemos a tener todo finalizado para empezar a hacer pruebas de todo tipo, incluidas de la ciberseguridad, sino que vayamos probando, y eso es parte del proceso de aprendizaje, y realimentando el proceso, la iniciativa, la solución con las lecciones aprendidas, ¿no? Y el negocio siempre en el centro. La ciberseguridad no puede vivir de forma independiente. El negocio es en el centro. Y la ciberseguridad lo único que hace es ser un parámetro de la resiliencia para que ese negocio prospere, para que ese proceso industrial sea más robusto, para que ese proceso industrial sea más resiliente. Con ese, digamos, mindset, con esa actitud, es como podremos dar un giro importante a las aproximaciones y, por tanto, estar preparados para el futuro que empieza esta misma mañana. ¿De acuerdo? Y ya acabo ahora simplemente con dos ejemplos de dos empresas o proyectos que hemos ejecutado, sí, que pueden darles un ejemplo. Uno de ellos es una gran compañía global de manufactura, donde pues a raíz de un incidente que ocurrió pues hace unos años, pues decidieron mirar de forma más cercana a lo que ocurría en el ámbito industrial. Y para ello, lo primero fue darle forma de programa. ¿A qué llamo darle forma de programa? ¿Recuerdan esa slide del camino con un montón de iniciativas? Pues adaptar el traje a la realidad de nuestro cuerpo, ¿no? Adaptar la ciberseguridad, el programa de ciberseguridad a la realidad de nuestra organización. En este caso, pues es una organización muy grande, global, con 128 sitios de fabricación en 39 países, y lo que hicimos fue precisamente establecer ese programa, ¿no? Para ir viendo y definiendo cómo avanzar mes a mes, semana a semana, año a año, ¿no? En esa implementación de los controles, en ese camino que les mostraba. Entonces definimos, ajustamos el traje, nuestra ropa, a nuestra talla y empezamos precisamente la implementación, ¿no? Y aquí algo que me gustaría reflejar muy importante es precisamente la parte de gestión del cambio, porque esto, la ciberseguridad, es clave, pero trae consigo muchos cambios. Entonces, ser capaz de embeber la ciberseguridad en la cultura de la organización es clave. Debemos aprovechar, y así lo hicimos en este caso, cualquier interacción con cada uno de los interesados en planta, en los distintos departamentos, en las distintas regiones o países, precisamente para elevar el conocimiento de ciberseguridad. No ser experto de ciberseguridad, pero sí tener una mejor educación y entendimiento de los riesgos y cómo los riesgos impactan la posible resiliencia precisamente de la misma. Otro ejemplo, en este caso, no de manufactura, pero digamos, una empresa multinacional energética. En este caso, era una empresa ya más madura, que ya había empezado con el programa y lo que están viendo aquí simplemente es lo que llamo programa de remediación. Es decir, ya se había hecho ese trabajo inicial de evaluación, dónde estamos, qué tenemos que hacer, etcétera. Se había identificado, pues lo que queremos es elevar esa línea base de protección con este tipo de actividades, que son las que ven ahí más abajo, de remediación básica, de patcheo, de hardening de sistemas, de limpieza de las cuentas, de implementación de algunas soluciones, etcétera. Y lo que ven en la pantalla es un programa para precisamente, recuerden aquello, a escala, llevar eso a escala, pasar de una prueba de concepto o un entorno de remediación en una planta
pues a un entorno de remediación de 32 plantas, con 71 aplicaciones con planta y con un programa global. Y esto, a lo mejor a muchos de ustedes dicen, bueno, pero es que yo soy una empresa industrial pequeña. A mí que Samuel me está contando aquí casos de multinacionales con cientos de plantas. Yo solo tengo una planta en Rosario. ¿Y cómo avanzo con esto? El mismo concepto. Tenemos que adaptar ese camino, este traje a nuestro entorno, a nuestro negocio. Y al final, su slide o su caso, digamos, de ejemplo, no será esta slide, será una distinta, pero que de forma conceptual incluirá los mismos. Y daba algunos ejemplos. Empecemos por lo básico. Mire a sus backups, mire a su inventario de activos, intente tener mejor visibilidad o visibilidad de lo que está ocurriendo en su planta desde el punto de vista de ciberseguridad industrial, de ciberseguridad. Cada una de esas iniciativas de backup, de inventario, de monitorización, de visibilidad, cómo esas iniciativas contribuyen a su negocio que tiene ahora mismo en Rosario. Realmente, cómo esa solución que quiero implantar va a mejorar no solo la parte de reducción de riesgos, sino a mi objetivo de fabricar lo que sea, estos miles de sillas más el año que viene. Hagamos ese ejercicio y al final, les aseguro, no empiezan con una hoja en blanco. Afortunadamente, hoy en día hay muchos aceleradores, muchos ejemplos que podemos aprovechar para avanzar en ese camino. No desesperen y no se vean asustados por las grandes organizaciones globales, que son muy complejas, pero todos nosotros podemos tener nuestro propio camino y nuestro propio traje que se adecue a nuestro cuerpo. Y termino ya pues con esta foto, ¿no? Al final he insistido mucho durante la presentación que esto es un camino, y lo que quiero decir aquí es que si queremos avanzar por ese camino hacia la ciberseguridad industrial, hacia la resiliencia, no hay forma que intentemos hacerlo solo. Imposible. No importa que nosotros tengamos el mejor presupuesto y estemos en el departamento de TI, o tengamos el mejor presupuesto y estemos en la parte de operaciones, o no tengamos presupuestos y en la parte de seguridad. La única forma de avanzar es juntos. La única forma de avanzar es con colaboración. Estos entornos, sus organizaciones, sus empresas, es un entorno diverso, con distintos backgrounds, con distintas experiencias, que vienen del mundo IT, que vienen del mundo corporativo, que vienen del mundo de la seguridad física, de la parte de ciberseguridad industrial, quizás ahora, de la parte de operaciones. Aprovechemos esa diversidad precisamente para colaborar y construir esa imagen y ese camino que debemos adaptar a nuestra organización. Si lo hacemos juntos, incorporando a las distintas percepciones, las distintas áreas que tenemos en nuestra organización, seremos exitosos. Si no, pues nos será muy complicado. La clave, y ya termino, y ven ahora una pantalla negra, está totalmente ok, no se preocupen, porque quiero enfatizar precisamente la clave. La clave es construir confianza. Construir confianza basada en la ciberseguridad y en la resiliencia con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros pares, dentro de nuestra organización, del ecosistema interno. Construir confianza de la gente de IT con la gente de operación, de la gente de operación con la gente de seguridad laboral, con la parte de ciberseguridad IT con la parte de ciberseguridad OT. Es decir, tenemos que colaborar para construir confianza. La confianza y la seguridad es la base de todo. Y al final, la mejor forma de construir confianza es hablando. Y la colaboración siempre empieza con una conversación. Y mi recomendación esta mañana es que una vez que termine esta presentación, inviten a tomar un café a esa persona en su organización que seguramente tiene relación con el ámbito de la ciberseguridad industrial, porque a lo mejor usted está en el ámbito corporativo en TI y él está en la parte de operaciones. Invítela a tomar un café, o al revés, y le diga, mira, esta mañana hubo un tipo de allí de España, un tal Samuel Linares, que nos contó lo que sea, y empiecen a hablar, empiecen a compartir esas experiencias para de esa forma construir ese camino hacia el futuro que empieza hoy mismo y esta mañana. Y con esto, pues nada más, muchas gracias. Ahora no estoy viendo el chat, pero ahora dejaré de compartir y seguro que podemos contestar alguna de las preguntas que puedan haber. Samuel, la verdad que increíble la presentación, súper clara. Se nota que podés estar horas hablando de esto, es más, me parece da para hacer una versión ampliada de la presentación de hoy. Creo que bajaste conceptos muy complejos en términos muy sencillos, así que nada, los que no somos tan especialistas en el tema te lo agradecemos un montón.
Gracias, Y bueno, Laura. también esto remarcando que lo que vos decís, ¿no? El tema de pensar la ciberseguridad como un proceso integral, como parte de todo el proceso productivo, como parte de una cadena de valor, también no solo como un riesgo, sino como un agregado de valor, digamos, a la incorporación de tecnología. Y en este punto vos mencionás, bueno, después de esto que me despertó Samuel esta mañana, de irme a tomar un café y empezar a pensar, digamos, cómo implementar esto puertas adentro. ¿Qué le dirías a una empresa que quizás no es una empresa grande, es una empresa pequeña, mediana, y quiere comenzar, quiere saber cuál es como el ABC, el paso a paso de los lineamientos que debería empezar a llevar adelante para implementar algún plan de ciberseguridad? Claro. El primer punto de la conversación del café sería entender cuáles son las joyas de la corona. Es decir, hacer una reflexión de qué es en mi proceso o en mi empresa o qué sistema, podemos ir tan en detalle técnico o abstracto, pero qué es algo que si esta mañana deja de funcionar, no voy a decir me muero, pero vamos, casi me muero. Es decir, no me va a funcionar nada. Una vez que conozcamos eso, empecemos a priorizar cómo proteger eso, porque puede ocurrir, ¿no? Entonces, el camino muy básico, tenemos que empezar por conocernos y conocernos, saber cuáles son los procesos o los sistemas críticos. Para eso, esa parte de conocimiento viene a parte de un inventario, ¿vale? Y el inventario, no estamos hablando, tengo que implementar una solución de gestión de activos que vale millones, no. A veces es una Excel, de hecho muchas veces empieza siendo una Excel, pero tengamos un inventario, ¿no? La parte de recuperación, pensemos qué ocurriría precisamente en esa conversación de café si pierdo este sistema o este dispositivo, ¿qué ocurre? ¿Tengo backups? Bueno, sé que soy muy simple, pero es que es muy fácil impresionarse por los firewalls de nueva generación, los CIEM, las monitorizaciones. Eso todo está genial si tienes backups, si tienes lo básico, pero no me des caviar si lo que tengo es mucha hambre, ¿no? Dame un trocito de buena carne. Entonces, pensemos en inventario de una forma u otra, con la complejidad o la calidad que se pueda, y pensemos en tener mejor o tener visibilidad de lo que ocurre en el proceso industrial desde el punto de vista de ciberseguridad. Y ese concepto de visibilidad puede ser tan simple como saber qué ocurre en determinados sistemas con los logs, con los registros, o tan complejo como desplegar una solución, hay muchas en el mercado, para que recolecte toda esa información y después incluirlo en un centro de operaciones. Insisto, toda una gama de trajes, de distintos colores y tamaños, pero al final, conceptualmente, conozcámonos a nosotros mismos, no nos veamos sobreimpresionados por las cosas que brillan mucho, sino vayamos a lo básico. Tenemos que ser brillantes, excelentes en lo más básico. Cuando ya tengamos lo básico, oye, vamos a lo siguiente. Entonces, inventario, visibilidad, capacidad de respuesta. De forma, si yo tuviese un taller muy pequeñito, es lo que intentaría. Gracias, Samuel. Súper interesante, coincido con Laura y muy clara la explicación. Ojalá que seguramente a muchos de la audiencia les haya despertado curiosidad, dudas seguramente. Y sobre eso, por ahí va mi siguiente pregunta de que a veces uno quiere, y muchos lo vemos cuando estamos en el Centro de Industria X, mostrando la tecnología, lo que hay, la conectividad, hablamos de la nube y demás, y bueno, y empieza a aparecer tal vez algunos miedos o incertidumbres, ¿no? De, bueno, ¿cómo emprendo esa transformación digital? Sabiendo que están los ciberataques, ¿no? Las noticias que vemos. Entonces, hoy, ¿cómo ves, digamos, a nivel de madurez, las soluciones para que, digamos, dejemos tranquilos, o al menos un poco más tranquilos, a las empresas que están dudando si emprender o no? Porque como sabemos, el camino en la industria 4.0 no es si lo hago sino es cuándo, ¿no? ¿Cuándo? Entonces, eso es cuándo. Entonces, es tu visión de las soluciones, ¿no? De ciberseguridad, ¿cuán maduras están para dar, digamos, ese aliento a todas las empresas que aún no iniciaron su camino a la industria 4.0 o están con esa duda? Bueno, un poco tu visión sobre ese punto, Samuel. Pues ahí soy muy positivo y además optimista. Y empezaba mi charla recordando lo bien que me lo pasé hace 10 años dando ese curso de ciberseguridad industrial, que desafortunadamente para nosotros en el mercado en algún momento, Sebas, las soluciones no estaban tan maduras, los fabricantes industriales no estaban tan maduros. Entonces teníamos muchos retos desde el punto de vista de ciberseguridad, incluso si tuviésemos presupuesto para avanzar en ese ámbito. Afortunadamente, 10 años después, hoy, la buena noticia es que las soluciones están muy maduras. Cualquier fabricante industrial
cualquiera tiene una gama completa de medidas de seguridad en sus arquitecturas, en sus sistemas, en sus procesos, que obviamente tenemos que pedirle si somos el cliente. Si no se lo pedimos, habrá veces que nos lo pueden decir o no, pero si no lo pedimos, pero tenemos que pedirlo. Entonces, no hay excusa. Antes sí que podía haber excusa. No, pero es que no hay soluciones. No hay excusa, tanto desde el punto de vista de operación, es decir, los fabricantes industriales, nuestro proceso industrial, cualquiera de ellos, no quiero dar nombres, pero todos los que tenemos en nuestra mente, todos tienen capacidades de ciberseguridad suficientes y son capaces de todas estas nuevas soluciones montarlas y con las medidas de seguridad adecuadas. Y hablando en la otra parte de la mesa, las soluciones de seguridad específica para el mundo industrial ahora ya están maduras. Hay muchas soluciones de ciberseguridad industrial. Ponía el ejemplo, dice, la visibilidad. Hay una gama en el mercado enorme de soluciones de ciberseguridad que desplegamos en nuestras plantas y que recolectan información y nos la dan ya tratada. Muchísimo, que antes no teníamos. Entonces, ahí no pongamos la excusa de que las soluciones o el fabricante no están maduro. Ya están maduros, ¿vale? Está en nosotros lo que decía antes. Cuanto primero mejor, cuanto primero más barato, cuanto primero más sencillo. No esperemos más adelante en el camino. Muchas gracias, Samuel. Gracias, Sebas. Clarísimo, clarísimo. No me queda duda, es que hay que hacer una parte 2 de esta charla, Samuel, si te prestás con la predisposición que tenés. La verdad que a muchos, sí, en Buenos Aires presencial, cómo no. Hay muchos de los comentarios están diciendo lo mismo, ¿no? La claridad de la charla y bueno, nada, estos conceptos que, bueno, como se vio a lo largo de toda la charla, se están incorporando en conjunto con las tecnologías acá en Argentina, digamos, dentro de los planes estratégicos de las empresas. Así que bueno, nada, no te queremos robar más tiempo. Te agradecemos la presencia, Samuel, agradecemos al equipo de Accenture, de la UIA también que se sumó y a todos los participantes. Y bueno, nos vemos próximamente en el próximo seminario. Claro que sí. Muchísimas gracias, Laura, Sebas y todo el equipo. Chao, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo, a los participantes. Que tengan muy buen día. Chao, chao. Hasta luego.